Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Y ahora, en esta tarde, nosotros quisimos traer un tema que siempre llama la atención de todos los compueblanos y, ¿por qué no?, la atención del país. Y es el tema de las acciones que se pueden realizar en justicia en el orden penal. Y todos sabemos que estas acciones, hoy por hoy, crean lo que tiene que ver con el manejo de los procesos, situaciones a veces que se resultan anómalas y por otro lado que generan complejidades a nivel de proceso y a nivel del sistema judicial. Por eso quisimos hoy traerles a ustedes este tema para tratar primero cuáles son las situaciones que aparecen dentro del proceso que crean dificultades y cuáles posibles soluciones pudiéramos nosotros ver a lo que lesiona, ¿por qué no?, el sano o la sana administración de la justicia. Lo primero que debemos decir es que con la entrada de vigencia del Código Procesal Penal, vino con ella 3 modalidades de generar una acción en justicia. Todos sabemos que luego de puesta en conocimiento a la autoridad competente, puede ser ante la policía o ante el Ministerio Público, el tema de la denuncia presentada o de manera verbal, nosotros iniciamos con eso, ponemos una puesta en causa de un proceso judicial. Ahora bien, para poder producir la acción, se necesita saber en cuál de las 3 modalidades, dependiendo del tipo de acción. Dependiendo del tipo de ilícito, ahí tendremos entonces una acción en concreto. Hoy por hoy nosotros tenemos 3. Primero, acción pública, que algunos juristas hablan de acción pública pura. Por otro lado tenemos la acción pública a instancia privada y tenemos la acción privada. La acción pública es aquella donde el ciudadano pone en conocimiento y al margen de su accionar, ya luego de que ha puesto en conocimiento la fiscalía, el órgano persecutor, que en este caso son los fiscales, motoriza una acción de acusación contra de un individuo o apertura una investigación al margen de si la víctima o la persona que ha sido lesionada va a producir o no una querella o va a continuar una acción. Ahora bien, dentro de ese proceso, dentro de esa acción pública, se generan situaciones que son donde más vemos los casos complejos en el orden del desarrollo de los procesos con proceso de ley y, por qué no, en la sana administración de justicia. Más adelante volveremos a este punto de lo que tiene que ver con la acción pública. La acción pública a instancia privada, si bien es cierto, va acompañada del Ministerio Público, quien motoriza esa acción, quien empuja para que esto continúe durante todo el proceso es precisamente la víctima. La víctima entonces presenta una acusación, presenta una querella o presenta constitución en actor civil, y digo acusación porque perfectamente la víctima puede acusar subsidiariamente en virtud de lo que establece el artículo 295 del Código Procesal Penal, cuando dice que de manera subsidiaria puede adherirse a la acusación del Ministerio Público o puede tener una subsidiaria. Una subsidiaria es otra acusación. ¿Qué va a pasar cuando entonces el individuo presenta una acusación y el fiscal presenta otra y ellas no coinciden? Por ejemplo, si tenemos en un caso homicidio agravado o asesinato y en otro un simple homicidio, tendremos que la calificación o la sanción que va a recibir la persona sería de una diferencia de 10 años. En el caso del asesinato tendríamos 30 años, en el caso del homicidio la pena máxima serían 20. Entonces, ambas partes estarían llamadas a consensuar, y de no hacerlo, entonces el juez los interpela para poder conciliar cuál de las 2 acusaciones va a permanecer. La dificultad se presenta en la práctica cuando vemos que de alguna manera no se logra conciliar y se deja de lado una de las 2, entonces queda lesionado el interés de una de las partes. Y puedo citar un ejemplo y digo, si en el caso del homicidio simple lo ha llevado o lo ha presentado en su acusación el Ministerio Público y por otra parte la víctima ha presentado cargos
como asesinato, al declinar la acusación presentada por las víctimas, entonces son 10 años los que se les reduce a la pena, y quien resulta beneficiado en este caso sería no solamente el Ministerio Público, porque tuvo ganancia de continuar con su acusación, sino el imputado, que no va a ser perseguido por una sanción o por una eventual sanción de 30 años ante un tribunal de la República Dominicana o ante un juicio de fondo. Ahora bien, luego de vista esa parte, entonces vamos a ver la acción privada. La acción privada, entonces, tenemos que puede ser dirigida exclusivamente por la víctima y no aparece la presencia del Ministerio Público. Entonces vimos una donde está la presencia del Ministerio Público independientemente de lo que pase con él o la víctima. Tenemos la acción pública en instancia privada, donde ambos están dirigiendo el proceso e empujan para que esto ocurra. Y en este caso también debo decir que hay situaciones donde puede haber la conversión de lo que es la acción pública en instancia privada. En los casos de estafa, por ejemplo, directamente puedes convertir la acción de una acción pública en instancia privada a una acción pública, a una acción privada sola. Corre los riesgos que en la práctica podemos ver, donde al no estar el órgano persecutor, en este caso el fiscal, muchas veces se tiende a perder la fuerza frente a los jueces con respecto a si estamos ante una acción, ante un ilícito penal, o si estamos ante una situación más bien de civil. Pero en la mayoría de los casos y en la posibilidad, usted la tiene de hacer la conversión. Y por último, como decíamos, la acción privada, donde solamente estará la víctima persiguiendo la acción. Decíamos al inicio que queríamos tocar la acción pública pura, como le llaman algunos doctrinarios, en razón de que esa acción pública pura precisamente es la que nos genera actualmente más complicaciones. ¿Y en qué sentido lo decimos? En el siguiente. Cuando vemos que existe una acción pública que se genera y que produce un hecho lesivo a la sociedad, y que por ese hecho lesivo a la sociedad el fiscal se empodera de ese ilícito para perseguirlo e inicia una acción en contra de un imputado, ¿dónde comienza el primer problema? El primer problema aparece cuando las víctimas, luego de presentar la denuncia, no presentan la querella, o luego de presentada la querella, no persisten en ella. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis. ¿Cómo puede ocurrir esto? Fácil. Primero, las denuncias pueden expresarlas cualquier persona, inclusive de forma anónima. Usted, por ejemplo, escucha que se está ejerciendo en contra de su vecina y que le están dando golpes, y que escucha las amenazas de que te voy a matar, y usted toma el teléfono y llama a la policía o llama a la fiscalía, e inmediatamente ya se ha producido la denuncia de manera verbal. Y eso no implica que usted tenga ningún tipo de responsabilidad. De hecho, puede hacerlo hasta de forma anónima y no habrá ningún tipo de consecuencias en contra de usted como ciudadano. Ahora bien, cuando ocurre la denuncia y esa denuncia no es sostenida por pruebas o por testimonios, entonces tenemos dificultades. Y casi siempre es la víctima quien soporta, quien le da el soporte a estas acusaciones, y en ese sentido entonces se produce un vacío cuando la víctima no aparece. Y en esos casos de violencia, por eso se oye hablar mucho del síndrome de la mujer tratada, donde primero se pone la denuncia, o la mujer pone la denuncia, y posteriormente ella desiste de la acción o no quiere continuarla. Y lo que hemos visto estadísticamente es que el resultado del desistimiento casi siempre, no siempre, pero casi siempre termina con otra agresión, e incluso con posteriores actos más violentos y, cuidado, en muchos casos hasta la muerte. Entonces, para citar un ejemplo en ese orden, hemos hablado del tema violencia, pero cuando vamos entonces a la lógica de que por qué mantener la acción pública, muchas veces vemos cómo los fiscales
mantienen la acción pública sin ningún tipo de fundamento. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, tenemos una acusación, tenemos testimonios, pero tenemos una víctima que ni es querellante, ni es actor civil, ni ha acusado subsidiariamente y no asiste a ninguna de las audiencias. Si bien es cierto, la Fiscalía puede requerirlos, pedir una orden de arresto para conducirlo hasta el tribunal para que declaren, no menos cierto es que en la práctica vemos muchos casos en los cuales simplemente la víctima, luego de dar un desistimiento por la razón que sea, una razón de una solución económica o porque no quiere continuar con el proceso, entonces vemos cómo en el juicio de fondo vamos a tener un proceso débil y por ende, si no hay un testimonio que avale esa agresión física, que avale ese disparo, que avale de alguna manera lo que ocurrió como hecho delictuoso, la acusación entonces va a caer. Y si cae la acusación por falta de elementos probatorios, entonces tendremos necesariamente que proceder a un descargo. Y es aquí donde nace el mayor problema para los actores y para la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando entonces esa persona es liberada, lo que se dice hacia afuera es que la justicia no sirve, que la justicia no ha cumplido su rol, que los jueces se venden, que los fiscales se venden, pero lo que ha ocurrido precisamente es que el actor principal, la víctima, en este caso, no ha querido continuar la acción. ¿Qué creemos nosotros que debe hacerse? Bueno, en ese tipo de casos donde de una manera u otra la víctima no quiere, por razones de que ha desistido por crear un acuerdo amigable con las partes, sea la forma en que sea, por un pago o sea porque no quiere continuar la acción pura y simplemente, nosotros entendemos que debe someterse, como siempre las conciliaciones están abiertas durante todo el proceso, en este caso debería haber una forma de limitar ese poder, esa última ratio que tiene el proceso penal, que tiene el derecho penal como tal, limitarlo un poco a los fines de que no se cree o no se deba crear un aglomeramiento de casos en los tribunales sin que vayan a tener como resultado final la condena o posteriormente el descargo. Nosotros creemos que hay una economía del proceso en ese sentido, se evita de manera importante el flujo de los procesos, porque hoy por hoy nosotros tenemos, por ejemplo, un rol con 15 audiencias y de esas 15 audiencias se reenvían 9. Y es precisamente por el resultado de que los testigos no fueron porque la gente no quiere continuar la acción. Entonces, ese tipo de procesos, la eficiencia como tal de los procesos, nosotros debemos procurarla. Y fíjense que siempre hemos dicho, la fiebre no está en la sábana, no es solamente el responsable de que exista un problema en el sistema, en este caso en el sistema de justicia, sino que varios actores cumplimos un rol o estamos vinculados. Usted como sociedad, nosotros como abogados, ellos como fiscales, jueces, víctimas, todos tenemos un compromiso con que la sana administración de la justicia sea, pero para eso debemos asumirlo con responsabilidad, tanto la denuncia como perseguir las acciones, así como también juzgar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en lo que es una entrega más de Justicia para Todos y si Dios quiere, será hasta el próximo jueves. Si usted tiene un tema que le gustaría que se desarrolle en este programa por el Magíster Juan Santos, también puede escribirnos, ya sea él de manera directa, a nosotros puede contactarnos y con gusto, pues la idea es poder llevar conocimiento, poder orientarlo con diferentes situaciones. Así que si tiene un tema, pasando por una situación, quiere orientación, se comunica con Juan o con nosotros y con gusto, cada jueves, Justicia para Todos. Juan Santos, gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Y ese es el espíritu de Justicia para Todos. Así nació con la finalidad de que usted esté informado, pueda adquirir el conocimiento de sus derechos, sus deberes. Muchas gracias.